tu nombre alabado y glorificado, Señor. De generación a generación, como dice el Salmo, celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos, Señor. Cada día te bendeciré y exaltaré tu nombre, bendito Dios. Cada día exaltaremos tu nombre, Señor, porque nuevas son cada mañana tus misericordias, porque tu fidelidad para con nosotros es cada noche, Señor. Gracias, Padre amado, gracias, Señor. En esta hora, Padre, estamos en tus manos, Señor. Confiamos en ti, descansamos en ti, Señor. Es un privilegio, una enorme bendición, Señor, el que podamos estar en tu casa, Señor, el que tengamos la libertad, Señor, de alabar tu nombre, Señor. Te pedimos por nuestros hermanos también, Señor, que se reúnen para alabarte, Señor, alrededor del mundo, Padre, en los lugares libres, Señor, y en donde sufren persecución también, Señor. Que tú estés con cada uno de ellos, Señor. En ese espíritu, Padre, queremos alabarte, Señor. En ese espíritu queremos adorarte, como dice tu palabra, Señor. En espíritu y en verdad, Señor. Es necesario que te adoremos, Señor. Es necesario que elevemos nuestra oración delante de tu presencia, Señor. Liberta al cautivo, rompe toda obra del diablo, Señor. Desbarata toda obra de Satanás, Señor. Todo mal pensamiento, bendito Dios, toda mala acción, toda mala obra, Señor. Lo llevamos cautivo todo a la obediencia tuya, Señor, para que tu nombre sea alabado y glorificado, Señor. Esa enfermedad, Padre amado, esa enfermedad la reprendemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Esa enfermedad la echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Ese problema lo echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Echamos fuera toda obra del diablo, echamos fuera toda obra de Satanás en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Dale libertad al cautivo, dale vista al ciego, Señor. Dale sanidad al enfermo, Padre amado. Ten misericordia, bendito Dios. Ten misericordia, Señor. Obra en nuestras vidas, Señor, conforme a tu perfecta voluntad, Señor. Obra en nuestras vidas, Señor. Que tu palabra también, Señor, alimente a tu pueblo, Señor. Que tu palabra, Señor, le dé fuerza a tu pueblo, Señor. Esa palabra de vida, esa palabra que dé aliento, Señor. Esa palabra, bendito Dios, que restaura hogares. Esa palabra, bendito Dios, que le abre los oídos, bendito Dios, a las personas, que los renueva, que los cambia, bendito Dios. Ten misericordia, Padre amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, echamos fuera toda obra del diablo, Señor, para que tú hagas y obres, Señor, en nosotros conforme a tu perfecta voluntad, Señor. Para que tú hagas y obres en nosotros, Señor, conforme, Señor, a esa voluntad que es perfecta, Señor. A ti que eres santo, Señor, te damos la gloria. A ti que eres perfecto, Señor, te damos la honra. A ti que eres eterno, bendito Dios, te damos la alabanza, Señor. Te glorificamos, bendito Dios, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Ministra nuestras vidas, Señor, en lo que nosotros venimos, Padre, a honrarte, a glorificarte también a ti, Señor. Ministra nuestras vidas, Señor. Descansamos en ti. Es hermoso estar en tu presencia, Señor. Es hermoso estar en ti, Señor. Es hermoso descansar en ti, Señor. Muchas gracias te damos, Padre amado, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, a quien le damos toda gloria, toda honra y toda alabanza, Señor. Gracias, Dios amado. Gracias, Señor. Aleluya. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Una vez más, bienvenidos a la Iglesia Cristiana del Camino. ¿Cómo te encuentras en esta hora, hermano? ¿Estás bendecido? ¿Estás contento? ¿Estás gozoso de estar en la casa de Dios? Qué bueno, es un placer para nosotros poder recibirte aquí nuevamente. A ti también que nos estás escuchando y viendo a través de la transmisión, que Dios te bendiga. Te pedimos con todo nuestro corazón y te hacemos la invitación a que también en esta hora tú dispongas ese tiempo para alabar y glorificar el nombre de Dios. Ahí en tu casa, ahí en tu hogar, con tu familia, dale ese tiempo especial a Dios. Y yo sé que Dios puede hacer algo grande en tu vida. Yo sé que Dios puede transformarte como lo ha hecho con nosotros también, amén. Dios ha hecho cosas grandes día con día y podemos el día de hoy estar aquí por su gracia, su misericordia, por su fidelidad, porque hasta el día de hoy Él nos mantiene y nos sostiene con su diestra de poder, amén. Gloria sea al Señor. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 13. Primera de Corintios 13. Cuando lo tengas, glorifica el nombre de Dios.
Y yo lo voy a leer el capítulo completo, tú lo sigues con tu vista. Cuando lo tengas, glorifica a Dios, exalta a Dios. Estamos delante de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, el que merece toda gloria, honra y alabanza. Bendito Dios, aleluya. Primera de Corintios 13. Y si ves algún hermano, algún amigo que nos está acompañando en esta hora y no puede encontrar el pasaje, auxíliale. Y si no, también ya lo tenemos aquí en la parte de enfrente. Gloria sea al Señor. Y dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y la revelación de su Espíritu Santo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Gloria sea al Señor. Y sabemos quién es el amor, ¿verdad? ¿Quién es el amor? Dios es el amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y dice aquí que en parte conocemos, pero llegará el día en que nosotros le conoceremos y le veremos tal cual es. Amén. Y ese día pronto ha de estar, está cercano, y solamente tenemos que perseverar un poco más para estar en la presencia de nuestro Dios. Amén. Y vamos a alabar el nombre de nuestro Dios. Y dice este canto: bendeciré a Jehová, y en Jehová se gloriará mi alma. ¿Cuántos se glorían en el Señor? Si algo en el que hay que gloriarme, sería gloriarme en el Señor, dice el apóstol Pablo también. Amén. Él merece gloria, honra y toda alabanza. Aleluya. Se
Te exaltamos, Dios. Nos gozamos en nuestro Dios. Él sigue haciendo milagros, prodigios, maravillas. Es el mismo de siempre, nuestro Dios. Por eso te adoramos, te bendecimos, Señor. Por eso estamos delante de ti, Señor, en esta hora. Por eso venimos a humillarnos delante de ti, Señor. Venimos delante de ti, Señor, a postrarnos, Señor, a rendirnos en adoración delante de ti, Señor, esperando que tú te agrades, Señor, de nuestro canto. Que tú te agrades, Señor, de nuestra alabanza, de nuestra adoración. Que tú seas en medio de tu pueblo, Señor, y que podamos ver tu gloria tal cual es, Señor. Y hay momentos que no deberían terminar, y hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu Espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Y hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu Espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla. Dile, Señor, te amo, te adoro. Te amo, mi Señor. Te
solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Adoramos, Señor. Estamos delante de tu presencia, Señor. Estamos delante de ti, Señor, ese Dios de amor, Dios de misericordia, Señor. No hay mejor lugar que estar en tu presencia, Señor. No hay mejor lugar que estar en ti, Señor. Muévete, Señor. Hay una unción aquí y cayendo sobre mí y llenándome, cambiando mi ser. Hay una unción. Si tú lo crees, levanta tus manos y adora a Dios. Dile: Señor, yo sé que tu presencia está en este lugar. Adora a Dios, adora en la presencia de Dios. Llenándome y cambiando mi ser. Dile: mi espíritu y mi alma, mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual.
llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será seremos igual. Que tu palabra dice, bendito Dios, que el que viene a ti es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, Señor. Somos libres en ti, somos libres en tu presencia, Señor. Las cosas viejas quedan atrás, Señor, y somos nuevas criaturas en ti, Señor. Conocimos la verdad y esa verdad nos ha hecho libres. Te conocimos a ti y ahora somos libres. Pueblo tuyo somos, Señor, hijos tuyos, ovejas de tu prado, Señor. Y venimos delante de tu presencia, Señor, a ofrecerte nuestra alabanza, a ofrecerte nuestra adoración, Señor, a elevar nuestra gratitud delante de tu presencia, Señor. Ese Dios que vive y reina para siempre, porque sabemos que tú vives, sabemos que tú eres real, sabemos que existe, bendito Dios. Tú eres real y verdadero, el único y sabio Dios, a quien le damos la gloria, la honra y la alabanza. La honra, la gloria y el poder sean para ti, Señor, eternamente y para siempre, bendito Dios. Mi alma te alaba, mi alma te bendice, Señor. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe, Señor, toda alabanza es para el Rey de Reyes, Señor de señores, Santo Dios. A ti la alabanza, Señor. Se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Señor, mi vida nunca más. Mi vida nunca más será igual. Oh, aleluya. ¿Cuántos pueden alabar el nombre de nuestro Dios? ¿Cuántos pueden darle la gloria a nuestro Dios? Te adoramos, te bendecimos, Señor. Sabemos que nuestro Redentor vive. Sabemos que nuestro Rey vive. Y a Él le damos la gloria, la honra y toda alabanza.
Lo podemos ver en la naturaleza, Señor. Que tú eres perfecto, Señor. Lo podemos ver cada que despertamos, Señor, que tú existes, que tú eres real, Señor. Lo podemos ver cuando vemos a nuestro hermano de al lado, cómo tú lo cambiaste, Señor. Cómo nos cambiaste a nosotros, Señor. Podemos decir que nuestro Dios vive, que tú vives para siempre. Y si los vientos te obedecen, si la mar por ti se calma, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres por cuál mano todas ellas fueron creadas. De seguro entendería que sin ti no existiría lo más bello que en el mundo pueda haber. No ves el agua fluir con la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca, y la sombra de un árbol el cual te regala descanso. Pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si quieres, vete a contar cada estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo. Si no puedes, confiesa que Dios es real, no es un cuento. Él es muy grande, no se puede negar. Yo sé que Él vive. Yo sé que Él vive. Pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un
Señor de señores, aquel que merece la gloria, la honra y la alabanza. Canta al Señor toda la creación, y honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá, y al sonar de su nombre, canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me da, Señor. Dile: mi Cristo, Mi Cristo, mi Rey. dile: no hay nadie como tú, Señor. Nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca se Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá, al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Es grande, Señor. Por siempre yo te amaré y Incomparable, Señor. incomparables Incomparable, Señor. incomparables promesas de Incomparable. incomparables promesas, Incomparable, Señor. incomparables promesas me da, Señor. Te damos la gloria, la honra, toda alabanza, Señor. A ti que vives y reinas para siempre, Señor. Te damos toda gloria, toda honra, toda alabanza, Señor. El que tiene el poder, te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Tú eres grande, tú eres poderoso, Señor. Hacedor de milagros, prodigios, maravillas. El que sana, el que liberta, Señor. El que cambia, el que salva, eres tú, Señor. Nada hay imposible para ti, Señor. Todo es posible para ti, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Señor. En todo tiempo tenemos a ti la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Toda la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Es para ti, Señor. Toda la gloria es para ti, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. ¿Por qué no levantas tus manos ahí y adoras a Dios? Dile: gracias, Señor.
Gracias, Dios, por lo que tú has hecho en mi vida. Gracias, Señor, por haberme mirado y rescatado, por haberme dado de tu salvación, de tu amor, de tu misericordia. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias por mi hermano, mi hermana que está aquí conmigo también alabando tu nombre. Gracias, bendito Dios, por los que nos escuchan. Gracias, Padre, por aquel que estás llamando en esta hora a salvación también, Señor. Gracias por la sanidad que estás haciendo. Gracias, Señor, porque vemos tu gloria y tu poder, Señor. Que tú eres el mismo de ayer, de hoy, de mañana, de siempre. Gracias, Dios, gracias. Porque podrán pasar los cielos y la tierra, pero tu palabra, Señor, jamás pasará. Tu amor jamás pasará, jamás terminará, sino que permanece para siempre, Señor. Permaneces para siempre, Dios. Gracias, gracias, Señor. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, Señor. Ahora, Padre amado, te pedimos por la palabra que hemos de escuchar, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que hables a nuestras vidas, que hables a nuestros corazones, que redargullas, Padre, el corazón del hombre, de la mujer, Señor. Que fortalezcas, bendito Dios, aquel que se encuentre débil, aquel que se encuentre cansado y abatido también, Señor. Que tú nos des nuevas fuerzas, Señor. Si hay una palabra de exhortación también, que la recibamos con gozo, Señor, sin malicia en nuestro corazón, Señor, para que esa palabra caiga en buena tierra, Señor, y de ese fruto, bendito Dios, que tú deseas en nosotros, Padre amado. A ti la gloria, la honra y la alabanza. Te adoramos, te bendecimos, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre te pedimos estas cosas y te damos gracias. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Alaba a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Le damos gracias a Dios, hermano, por esta noche y bendecimos a Dios con todo nuestro corazón. Amén. ¿Está contento de estar en la casa de Dios, hermano? Estamos contentos y gracias a Dios porque nos permite este privilegio de poder alabarle, de poder glorificar su nombre y de poder darle al Señor toda la gloria. Gracias a Dios por eso. Vamos a la palabra del Señor, amados hermanos. Busque su Biblia. Dios bendiga a todos nuestros hermanos que nos miran por internet. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Y todos sean bienvenidos a la casa del Señor. Gracias a Dios por todo. Y bendito sea el Señor para siempre. No deje de alabar a Dios, hermano. Siga glorificando el nombre del Señor. Bien, vamos al libro de Romanos. Vamos a seguir hablando de este libro. Bendito sea el Señor. Romanos capítulo 11, por favor, hermanos. Romanos capítulo 11, versículo 5, por favor. Romanos 5, 11. Perdón, Romanos 11, 5. Capítulo 11, versículo 5. ¿Ahí está conmigo? Bien, dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Tome su lugar, hermano, siéntense, por favor. Tome su lugar, tenga su Biblia abierta y vamos a seguir, hermano, viendo lo que la Biblia nos enseña. Oiga, qué bonita es la palabra de Dios, ¿verdad? ¿No le parece que es hermoso, hermano, tener la palabra de Dios? Y que podamos, hermano, estudiar y que podamos, hermano, conocer de las cosas del Señor y todo lo que el Señor, hermano, quiere para nosotros y todo lo que nos ha dado y todavía lo que nos va a dar todavía más el Señor. Creo que estamos bendecidos, estamos alegres, estamos contentos porque somos bienaventurados, somos dichosos, somos felices por todo lo que el Señor nos da. El martes hablábamos del pueblo de Israel que fue en cierta forma, hermano, desechado, aunque no fue desechado completamente porque el Señor lo va a volver a retomar. En el capítulo 10, versículo 21,
veíamos, hermano, lo que la palabra de Dios nos enseña. Dice: pero acerca de Israel, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde, y como dice, hermano, y contradictor. Ese era, hermano, ese era el corazón del pueblo de Israel. Así estaba su corazón. Siempre, hermano, estaba en contra del Señor, era rebelde, contradecía a Dios todo el tiempo. Y así que el pueblo, hermano, pues no estaba en la presencia del Señor conforme a la voluntad de Dios. Y en el capítulo 11, versículo 1, leíamos también: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Hay una respuesta de parte de Dios para el profeta. Dice el Señor: me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y de hecho, hermano, pues se dice que cuando el pueblo de Israel fue llevado, hermano, pues ya con los romanos, que llegó aquel hombre llamado Tito en el año 70, y que destruyó, hermano, pues Jerusalén. Destruyó Jerusalén, destruyó el templo, destruyó completamente todo. Y dice la Sagrada Escritura que muchos judíos, hermano, quedaron, hermano, pues como esclavos, se los llevaron como esclavos, para que ya no estuvieran, hermano, pues rebeldes. Y empezó a perder el pueblo de Israel, hermano, su tierra. Vamos al libro de Deuteronomio 28, por favor. Quiero leer aquí un poquito también algo de esto. Ya Dios, hermano, les había advertido, les había hablado de si no cuidaban la ley, si no eran obedientes, entonces, hermanos, serían castigados, ¿verdad? Vamos a Deuteronomio 28, quiero leer esta parte de la Sagrada Escritura. Ya el pueblo de Israel estaba advertido por Dios que si no eran obedientes, que si no guardaban la ley de Dios, hermano, bueno, pues serían desarraigados de su tierra. ¿Cuántos están aquí, hermanos? Qué bueno que estén aquí. Bien, en este capítulo 28, que vamos a leer ahorita, es parte, hermano, de las consecuencias de la desobediencia. Voy a leer algo en el versículo 15. Vamos al versículo 15 y luego voy al versículo 58. Versículo 15. El subtítulo dice: consecuencias de la desobediencia. Dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te van a alcanzar. Ya el Señor está hablándoles que tienen que procurar, esforzarse por cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, porque si no vendrían sobre de ellos estas maldiciones y les iban a alcanzar. En el versículo 58, el Señor, hermano, les repite y les dice, hermano, una de las consecuencias más tristes que recibió el pueblo de Israel. Versículo 58 dice: si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, y enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejaré. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Verso 62. Y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedeciste a la voz de Jehová tu Dios. Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros.
y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Fíjese lo que dice. Y seréis arrancados de sobre la tierra, se refiere a la tierra de Canaán. Dice, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis. Acuérdense que todavía no entran en este momento, no están entrando. Apenas se les está dando la ley, ¿sí? Todavía no entran, hermano, a la tierra prometida. Y el Señor les dice que serían arrancados de esa tierra a la cual entra para tomar posesión de ella, ¿sí? Dice, y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, o por todas las naciones, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y ahí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues ahí te dará Jehová un corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Fíjese, hermano, todo lo que habla la palabra de Dios, y es exactamente todo lo que le sucedió al pueblo de Israel, ¿sí? Es un momento aquí, hermano, lo que leíamos el martes, lo que leíamos el domingo. Hermano, es la manifestación del Mesías, es la manifestación de nuestro Señor Jesucristo para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel rechaza a Jesucristo, no lo reciben como el Mesías, no lo reciben como el Cristo, no lo aceptan como el Hijo de Dios. Es rechazado el Señor, como dice San Juan capítulo 1. Y hermano, al no recibir al Señor, pues hermano, ellos se hacen acreedores a todas estas maldiciones que vienen sobre ellos. Nosotros como hermano, como vivimos ya en este siglo, conocemos la historia y hemos visto, hermano, el sufrimiento que ha tenido el pueblo de Israel. La historia nos narra, hermano, cómo ese pueblo ha sufrido desde el momento que ellos crucificaron a Jesucristo y rechazaron al Mesías. La historia nos enseña que en el año 70 llegó Tito y destruyó, hermano, Jerusalén. Y desde ese momento el pueblo de Israel empezó a sufrir. Fueron vendidos como esclavos, los corrieron. Se dice que en el año 132 también, hermano, vino otra destrucción para el pueblo, hermano, a donde todos los judíos fueron esparcidos. Como se habían levantado de nuevo, hermano, miles de judíos de nuevo en contra de Roma, y los romanos volvieron a atacarlos, los tomaron y se los llevaron, hermano, a Roma, y se los llevaron como esclavos y los vendieron como esclavos. Y desde ahí, hermano, empezaron a esparcirse los judíos alrededor del mundo. Ya en el año 132 fue el último momento, hermano, que tuvieron su tierra y después la perdieron. Por eso dice aquí, le voy a repetir el 65, dice, y ni aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues ahí te dará Jehová un corazón temeroso y desfallecimiento de ojos, habrá tristeza de alma, y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. En la historia dice, hermano, que aún en Europa el pueblo judío fue perseguido, y que muchas veces, hermano, los hermanos sufrieron, hermano, homicidio, los mataron. En el tiempo de la Inquisición también fueron perseguidos los judíos y muchos judíos murieron. Nosotros sabemos, hermano, que en la Segunda Guerra Mundial, con testimonio se dice, hermano, que murieron cerca de 6 millones de judíos. O sea, hermano, fue un sufrimiento para el pueblo de Israel desde que perdieron su tierra, en el momento que rechazaron a Jesucristo. Desde ese momento empezaron a sufrir sobre esta tierra. El versículo 67 sigue diciendo, por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Porque el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos. Y Jehová te hará volver a Egipto en naves por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás. Y ahí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. Entonces, hermano, esta es la maldición para el pueblo de Israel, porque rechazaron al Mesías, no aceptaron a nuestro Señor Jesucristo. Es más, lo entregaron, hermano, a los romanos para que fuera crucificado, para que fuera asesinado nuestro Señor Jesucristo.
Por eso de allí, hermano, lo que vemos aquí en el libro de Romanos, regreso a Romanos, por favor. Bendito sea el nombre del Señor. Estoy en Romanos capítulo 11. En el capítulo 11, lo que leíamos el martes y lo que acabo de leer ahorita hace un momento, antes de Deuteronomio, era que había quedado un remanente de toda esa persecución que sufrió el pueblo de Israel en su tierra de Jerusalén. Se dice que se quedó un grupo pequeño de judíos, un remanente, unas familias, hermano, que pudieron quedarse allí. De alguna manera, hermano, escaparon, hermano, de la esclavitud. De alguna manera, hermano, se escondieron y quedó un remanente, hermano, en Jerusalén. Pero todos los demás, hermano, fueron perseguidos. Muchos de ellos murieron, algunos otros fueron vendidos, hombres y mujeres y los niños. Todos, hermanos, sufrieron, hermano, la consecuencia de su desobediencia. En el capítulo 11, versículo 11, sigue diciendo, el subtítulo dice: la salvación de los gentiles. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Ahora, quiero explicar algo. Cuando está diciendo aquí el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, en el versículo 1 y en el versículo 11, que dice el versículo 1, ¿ha desechado Dios a su pueblo? La respuesta es: en ninguna manera. Cuando dice aquí el versículo 11, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Dice: en ninguna manera. ¿Por qué dice en ninguna manera? Bueno, simple y sencillamente, hermano, porque ciertamente Dios castigó al pueblo de Israel. Hasta este momento, hermano, han sido castigados. Más sin embargo, la misericordia de Dios, el amor de Dios es grande para con el mundo, para con toda la gente. Y hermano, en esa misericordia, en ese amor, en esa bondad de parte de Dios, Dios volverá a retomar al pueblo de Israel y lo levantará de nuevo. Pero hermano, la cuestión es que han sufrido, hermano, durante muchos años el pueblo de Israel a causa, hermano, de su rebeldía. Cerca de 2000 años, hermano, sufrieron, hermano, las consecuencias de ser rebeldes. Perseguidos, hermano, mutilados. Se habla, hermano, en alguna ocasión leía yo todo esto. Se habla, hermano, también que venían, hermano, las plagas. Y, hermano, y los judíos también morían juntamente con todos los que se encontraban en Europa. Antiguamente había mucha plaga, hermano, de enfermedades muy fuertes, así como la pandemia que acaba de pasar aquí. Hermano, venían esas plagas, hermano, y mucha gente moría. Y entre ellos morían los judíos. Pero aparte de que eran muertos los judíos, hermano, por las plagas que caían, hermano, el mismo hombre mataba a los judíos. ¿Por qué? Porque les echaban la culpa de que por causa de ellos o por culpa de ellos venían, hermano, todas estas plagas. Entonces imagínense, hermano, si el pueblo de Israel, hermano, todavía existe, es por la gracia y la misericordia de Dios. Porque Dios, hermano, es bueno y porque Dios cumple sus promesas y el Señor ha tenido misericordia de ellos. Así que, hermano, dice aquí, por eso dice, estoy en el versículo 11, así que dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Dice: de ninguna manera. Pero por su transgresión, la palabra transgresión quiere decir desobediencia a los mandamientos de Dios. Es lo que significa transgresión. Dice: pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Hermano, porque ellos, hermano, violaron la ley de Dios, no obedecieron los mandamientos de Dios. Entonces Dios en su misericordia se volvió a nosotros los gentiles. Por eso dice: vino la salvación a los gentiles. Entonces nosotros entramos, hermano, en esa dispensación de la gracia. Somos nosotros los que entramos a disfrutar de esta dispensación de gracia. ¿Por qué, hermano? Bueno, porque el pueblo escogido por Dios, hermano, fue rebelde. Porque el pueblo escogido por Dios violó los mandamientos de Dios, no obedecieron al Señor. Dice aquí el versículo 12: y si su transgresión es la riqueza del mundo, porque fuimos enriquecidos, el mundo fue enriquecido, hermano, porque ya no solamente Jesucristo, hermano, se manifestó al pueblo judío, sino que ahora Jesucristo se vuelve al mundo entero. El Señor se había enfocado solamente en el pueblo de Israel, estaba dando la oportunidad para que el pueblo de Israel reconocieran a Jesucristo y lo aceptaran como su Salvador. Pero no lo aceptaron, lo rechazaron.
Hermano, entonces, ¿qué hizo Dios? Bueno, Dios se vuelve para con todo el mundo, para los gentiles. Por eso está diciendo aquí la palabra del Señor. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, o sea, el mundo fue enriquecido gracias, hermano, a que este pueblo fue rebelde, a que este pueblo desobedeció. ¿Sí estamos entendiendo? Bueno, ahora sigue diciendo, y su defección, o sea, hermano, cuando habla de defección está hablando, hermano, que ellos se separaron hermano, de los mandamientos de Dios y fueron desleales con el Señor. Eso es su defecto de ellos, que no guardaron los mandamientos de Dios y, hermano, rechazaron al Señor y fueron desleales con el Señor. En otras palabras, traicionaron al Señor. Sigo leyendo. Dice, y si su defección, la riqueza de los gentiles, dice, ¿cuánto más su plena restauración? Entonces, hermano, por causa de su transgresión, por causa de su defección, nosotros los gentiles fuimos enriquecidos y fuimos, hermano, bendecidos. Dice después, ¿cuánto más la plena restauración? ¿Qué sucederá cuando ellos sean restaurados? Pues que nosotros seremos más bendecidos todavía. ¿Sí me está oyendo? Nosotros, hermano, seremos más bendecidos. Porque si ellos en su desobediencia, ellos en su defecto, hermano, nos trajo a Dios a nosotros bendición. Cuando Dios restaure ese pueblo, cuando Dios levante ese pueblo, imagínense, hermano, la bendición que habrá sobre nosotros. Pero, hermano, tendrán que ellos ser restaurados. Ahora, después de que el pueblo de Israel sufrió, hermano, todas estas persecuciones, lo corrieron de su tierra. Hermano, apenas, hermano, dice la historia, habla la historia, que el 14 de mayo de 1948 les regresaron su tierra al pueblo de Israel. Hermano, se las dieron. Tuvo que salirse de ahí. Se dice que, hermano, tenía posesión o tenía, hermano, dominio sobre Jerusalén, Inglaterra. Y tuvieron que ceder, hermano, para que entrara, hermano, ahí los judíos, porque los judíos ya querían su tierra, habían sufrido mucho después de la Segunda Guerra Mundial. Hermano, pero no creo que fue tan fácil que llegaron, hermano, entraron y empezaron a construir sus casas y todos estaban contentos. No, ahí estaban los musulmanes. Y los musulmanes empezaron a pelear contra ellos. Hermano, lo que se llamaba Judea le cambiaron de nombre, hermano, y los romanos le pusieron Palestina. Y hermano, y la guerra sigue, hermano, por esa tierra. Siguen peleando. Hermano, no fue tan fácil, pero, hermano, empieza su restauración. Por eso, hermano, cuando nosotros escuchamos que ya ellos ya tienen una tierra, eso es parte de la restauración. ¿Cuánto faltará para que nosotros seamos levantados? Para que nosotros, hermano, podamos ver la plena restauración de ellos. Nosotros estaremos en el reino de los cielos. No sé si me estoy explicando. Entonces, hermano, si ellos, hermano, en sus defectos, hermano, en su desobediencia, trajo bendición a nosotros y ahora el Señor los va a restaurar, vamos a ser bendecidos todavía más nosotros. Porque ellos estarán en un momento de gran tribulación durante 7 años en esta tierra, mientras nosotros estaremos en las bodas del Cordero. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, ahora sigue diciendo el versículo 13: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Acuérdese, hermano, que en alguna ocasión hablábamos hermano, del gran privilegio que tuvo el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo, hermano, fue llamado ¿para qué? Para ser, hermano, apóstol a los gentiles. Dios lo mandó directamente para los gentiles, para que los gentiles, hermano, conociéramos el evangelio a través del apóstol Pablo. Por eso en el Nuevo Testamento la mayoría de cartas, hermano, son escritas por el apóstol Pablo. Dios, hermano, le dio entendimiento, le dio sabiduría, le dio revelación, le dio inspiración al apóstol Pablo para escribir todas estas cartas. Amén. Ahora sigue diciendo, versículo 14: por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacerlos salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, o sea, Dios los corrió y esto sirvió para que el mundo fuera reconciliado, ¿qué será su admisión cuando Dios los vuelva a tomar? Será vida de entre los muertos. Hermano, si ellos cuando fueron, hermano, corridos, cuando Dios, hermano, los excluyó, los sacó, hermano, del plan de cierta forma de salvación, dice, hermano, vino la reconciliación al mundo. Pero, hermano, la reconciliación al mundo entran también los judíos.
Ya no estaban, ya la salvación no era exclusiva para los judíos, sino ahora la salvación era para judíos y para el mundo entero. Ahora Él dice, ¿qué será su admisión cuando Dios los vuelva a tomar? Dice, será vida de entre los muertos. En otras palabras, Dios los levantará, hermano, de nuevo. Dios, hermano, los va a bendecir, los va a ayudar. Hermano, pasarán por 7 años. Habrá 3 años y medio donde ellos restaurarán su templo. 3 años y medio, hermano, donde ellos ofrecerán de nuevo sus holocaustos. Y posteriormente, hermano, a la mitad de la gran tribulación, volverá otra vez la persecución para el pueblo de Israel. Eso lo veremos después. Versículo 16. Dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues algunas de las ramas, se refiere al pueblo de Israel, pues algunas de las ramas fueron desgajadas o cortadas, y tú, gentil, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ella, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. O sea, en otras palabras, hermano, el pueblo de Israel, por ser, hermano, desleal y por ser desobediente, fue cortado. Ese es el olivo, hermano, ese es el buen olivo, y fue desgajado. Nosotros que éramos olivo silvestre, Dios nos tomó y nos injertó en el buen olivo. ¿Para qué, hermano? Para absorber, como dice aquí la palabra de Dios, la rica savia del olivo, para tomar todas las promesas que Dios le había hecho al pueblo de Israel. Acuérdense, hermano, que cuando estábamos hablando de la ley, cuando estábamos hablando de la promesa, que hablábamos de Abraham, la palabra de Dios nos enseña que nosotros somos hijos de Abraham por la fe que hemos puesto en Cristo. Porque Cristo, hermano, es, hermano, la simiente de Abraham. De ahí viene, hermano, nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros por la fe fuimos injertados en el buen olivo. Bendito sea el nombre del Señor. El versículo 18 sigue diciendo, no te jactes, no te envanezcas contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. El principio, hermano, de los 3 patriarcas, que fue Abraham, Isaac y Jacob, hermano, eso, hermano, lo que está hablando aquí, dice aquí que Él es la raíz. Acuérdense que las promesas fueron hechas, hermano, a Abraham. Y desde Abraham, hermano, se le dijo que iban a ser bendecidas todas las naciones de la tierra, o todas las familias de la tierra. Ya había, hermano, una promesa para Abraham. Y a través de Abraham, hermano, hemos sido bendecidos todos los que estamos en Cristo Jesús, el Señor, porque hemos puesto nuestra fe en su Hijo, en Jesucristo, el Salvador del mundo. Sigue diciendo el verso 19, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas. Y se refiere al pueblo de Israel. Las ramas, hermano, que eran en un momento el pueblo de Israel, fueron desgajadas, fueron cortadas, para que yo, el olivo silvestre, fuese yo injertado. Bien, eso está bien, punto y coma. Por su incredulidad, los judíos fueron desgajados, pero tú por la fe estás en pie. Amén. Gracias a Dios estamos en pie nosotros. Por la fe, ¿por qué? Porque hemos puesto nuestra confianza ¿en quién? En Cristo. En Cristo, hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo. Ahora dice, no te ensoberbezcas, sino que dice, sino teme, ten temor. Si es verdad, hermano, todo lo que pasó al pueblo de Israel, es verdad, hermano, todo lo que le ha sucedido, es verdad, hermano, que el Señor lo quitó, que el Señor lo hizo a un lado y el Señor se volvió a nosotros. Qué bueno, gracias a Dios, porque alcanzamos la salvación. Es verdad, hermano, que el pueblo de Israel fue desgajado. Es verdad que nosotros, olivo silvestre, fuimos injertados y que hoy estamos disfrutando de las promesas del Señor. Eso es verdad. Pero ahora nos da un consejo: no te ensoberbezcas, sino ten temor. ¿Qué entiende usted con esto? Hermano, que no vayamos a caer en el mismo error del pueblo de Israel. ¿Se acuerda que leíamos, hermano, Romanos, y leíamos también del libro de 1 Corintios capítulo 10? Y veíamos que todo eso que fue escrito, ¿para qué fue escrito? Para que quedara como ejemplo para nosotros, ¿sí o no? Y lo estuvimos leyendo una y otra vez, hermano, que todo lo que está escrito se quedó escrito. ¿Para qué, hermano? Para que nosotros no caigamos en el mismo error que cayó el pueblo de Israel. Por eso está diciendo, no te ensoberbezcas, no seas soberbio, tienes que tener temor. Sigo leyendo, versículo 21. Porque si Dios
no perdonó a las ramas naturales. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, que es el pueblo de Israel, ¿qué le dice? A ti tampoco te perdonará. ¿Sí me está oyendo, hermano? Si el pueblo de Israel, que Dios lo formó de los lomos de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios lo fue formando. Dios llamó a Abraham, hermano, y con paciencia, hermano, Abraham esperó el hijo de la promesa, y vino el hijo de la promesa, y con paciencia ese hijo de la promesa esperó también, hermano, a su hijo Jacob, a su hijo Esaú, que llegaron, y con paciencia Jacob esperó también, hermano, sus hijos, y que tuvo 12 hijos, hermano, y se formó el pueblo de Israel, hermano, y con mucha paciencia y a través de muchos años, Dios, hermano, fue formando un pueblo, el pueblo que Él escogió, el pueblo que Él formó, el pueblo que Él amó y que sigue amando. Hermano, lo castigó. ¿Qué se espera de nosotros los gentiles? No sé si me están entendiendo. Versículo 21 lo voy a repetir. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te va a perdonar. Estamos hablando de esto, hermano, porque nosotros hemos entrado a la dispensación de la gracia. Y los judíos, hermano, que acepten a Jesucristo, entran también a la dispensación de la gracia, que son pocos los que han aceptado, no son muchos. Hermano, pero todos los gentiles, hermano, mayoría de los gentiles hemos formado la iglesia de Cristo. Amén, hermano. Nosotros hemos formado la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña, hermano, que en el principio del libro de los Hechos, hermano, cuando se instituye la iglesia, hermano, llena del poder del Espíritu Santo, se forma la primera iglesia cristiana en la ciudad de Jerusalén. Esa iglesia, hermano, que estaba en Jerusalén, era formada por puros hombres judíos. Cuando se forma la segunda iglesia grande y fuerte, hermano, es en la ciudad de Antioquía, donde por primera vez, hermano, se conoce a los del camino como cristianos. Y esa iglesia, hermano, está formada de puros gentiles. Acuérdense cuando leíamos el libro de los Hechos. Entonces, hermano, vemos dos iglesias fuertes, la de Jerusalén y la de Antioquía. La de Jerusalén era formada por puros judíos, y la de Antioquía era una iglesia formada de gentiles. Hermano, el Señor, hermano, le hablaba al pueblo, le seguía hablando. Cuando Pedro se levantó en el día del Pentecostés a predicar ese mensaje, hermano, fueron puros judíos los que se convirtieron. Todos los que estaban en la fiesta del Pentecostés, hermano, llegaron a escuchar el mensaje de Pedro. Pedro, hermano, le predicó después, hermano, aquel hombre, sí, hermano, que era un soldado. ¿Cómo se llamaba el soldado? ¿Cómo? Cornelio. Hermano, acuérdense de Cornelio. Hermano, Pedro, hermano, fue y le predicó porque el Espíritu Santo lo mandó. Y llegó Pedro, hermano, a predicarle a Cornelio. Cornelio estaba esperándolo ya con toda su familia. Llegó Pedro, hermano, a predicarle a los gentiles. Y cuando Pedro le está predicando a los gentiles, hermano, cayó el poder del Espíritu Santo sobre toda la familia de Cornelio. Y empezaron a hablar en otras lenguas y los bautizó Pedro. De ahí, hermano, llegó, hermano, Pablo, y empezó a Pablo a predicarle a todos los gentiles. Pablo, hermano, empezó a predicar, hermano, toda aquella región de Asia. Les empezó a predicar, llegaba a la sinagoga, les hablaba a los judíos, y los judíos, hermano, no creían que Jesucristo fuera el Mesías. ¿Y qué hacía Pablo? Pablo, hermano, se regresaba y les predicaba a todos los gentiles, los cuales aceptaron a Jesucristo como su Salvador. ¿Se acuerdan de la historia o no se acuerdan? Amados hermanos, por eso aquí estamos viendo lo que dice aquí la palabra del Señor. Ahora, nosotros, hermano, hemos entrado en esta salvación. La palabra de Dios nos aconseja, no seamos soberbios. Hay que tener temor, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco nos va a perdonar a nosotros si somos desobedientes. Versículo 22. Mira pues, pon atención a la bondad y a la severidad de Dios. Dos cosas. Dios es bondadoso, pero también Dios es severo. Dios es severo. Hermano, mucha gente está relajada, está en un confort. Muchos cristianos están en un confort, hermano, como diciendo no pasa nada, no sucede nada. Vemos, hermano, desgraciadamente cómo están muchos cristianos peleoneros, groseros, adúlteros, fornicarios y demás, y todavía, hermano, no tienen temor de Dios. Es increíble, es increíble. Cometen el pecado, se limpian la boca y dicen no pasa nada. Ahora, dice aquí la palabra de Dios, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Dos cosas. Uno, la severidad ciertamente para con los que cayeron. Dios fue severo. ¿Quiénes cayeron? Los del pueblo de Israel. Y Dios fue severo con ellos, hermano.
Hermano, si usted se pone a ver, no sé, en alguna ocasión a lo mejor vio una película de holocaustos o de persecución, hermano, de guerra de los alemanes, hermano, cómo perseguían a los judíos. Hace como unos, no sé, unos 5 años, 6 años, escuchaba yo una noticia y vino una mujer de Europa. Hermano, esa mujer venía a promover todo lo que les había sucedido a los judíos. Ella lo venía a promover a través de libros y a través de películas. Ella decía, porque no queremos que se olvide el holocausto que sufrió el pueblo judío. No queremos, hermano, que la raza humana se olvide lo que sufrió el pueblo judío. Y ella vino a la Ciudad de México, hermano, a promover todo eso. Y andaba en los diferentes países promoviendo todo lo que había sufrido el pueblo de Israel. Hermano, han pasado los años y mucha gente se ha olvidado de todas esas cosas, hermano, de cómo sufrieron los judíos. Donde, hermano, los metían a la cámara de gases. Donde, hermano, los ponían paraditos a todas las familias completas, desde los hijos, las hijas, hermano, papá, mamá, hermano, eran muchas familias. Y en la parte de atrás se escarbaban, hermano, todos los alemanes. ¿Para qué, hermano? Para matar a los judíos. Eran, hermano, muertos, hermano, con metralletas. Hermano, algunos sí caían muertos, otros no estaban muertos, vivos fueron enterrados. Muchos de los niños, hermano, todo esto lo leí en un momento, hermano. Muchos de los niños, hermano, los usaban como experimentos. Hacían experimentos con los niños. Hermano, fue una cosa muy triste lo que le pasó al pueblo judío. De verdad, Dios sí fue severo con ese pueblo. Porque, hermano, porque horrendas cosas caen en las manos de un Dios vivo. Todo lo que el hombre siembra, eso lo tiene que cosechar. Esa es una realidad. El infierno es real, el infierno existe. El infierno fue creado para Satanás y sus demonios, no para los seres humanos. Pero los seres humanos están siguiendo el camino del diablo. Están siendo partícipes, hermano, de ese destino, de ese infierno, de ese castigo. Esa es una realidad. Investigue usted, hermano, cómo sufrió el pueblo judío. Nada más para que usted se dé cuenta, hermano, que Dios, hermano, no escatimó. El Señor fue severo con ellos. Sigo leyendo. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para con nosotros, para contigo los gentiles. Si permaneces o si cuidas esa bondad de Dios, pues de otra manera, si tú desobedeces, tú también serás cortado. Si somos desobedientes, vamos a ser cortados, hermano, así de fácil. ¿Sí? No crea mi amado hermano que Dios va a tener, hermano, un favoritismo para nosotros, va a ser una excepción con nosotros. No, va a ser lo mismo, porque Dios es, hermano, severo y Dios también es bondadoso. Ahorita el Señor ha sido bondadoso con nosotros, nos ha dado esta bendición. Voy a leer de nuevo lo que estuvimos leyendo mucho tiempo. Por favor, Primera de Corintios capítulo 10. Y regreso a donde estoy. Primera de Corintios capítulo 10, voy a leer 2 versículos. Se los voy a leer para que se acuerden, hermano, y estuvimos leyendo muchas veces. Dice el versículo 6, Primera de Corintios 10, verso 6. Dice, mas estas cosas, está hablando, hermano, los versículos anteriores, habla de, hermano, de Moisés, habla del pueblo de Israel, habla, hermano, de lo que el Señor hizo con ellos. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos, ¿qué cosas? Cosas malas, como ellos codiciaron. Y luego el 7 dice, no seas idólatra. El 8 dice, no forniquemos. El 9 dice, no tentemos al Señor. El 10 dice, no murmuremos. Y el 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas, ¿para qué? Para amonestarnos, ¿a quién? A los otros, los cristianos, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no vaya a caer. Cuídese, dice, porque no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Toda tentación es humana para que la podamos vencer. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que nosotros podáis resistir. Y que sino que también dará, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar.
O sea, hermano, que no tenemos una prueba, no tenemos, hermano, una tentación más de lo que nosotros no podamos soportar. Las tentaciones que llegarán a nuestra vida, hermano, son soportables. Las tentaciones que llegan a nuestra vida son para que nosotros podamos rechazarlas. Entonces nadie puede decir, hermano, es que la tentación fue muy fuerte. Ay, hermano, es que no sabía yo qué hacer. Hermano, bien sabías lo que tienes que hacer. Bien lo sabemos. Ya el que comete el pecado es porque lo quiere hacer. Es porque es su deseo. El que quiere ser desobediente es porque quiere ser desobediente. Dios está a nuestro lado. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, todo esto, hermano, el Señor lo habla, lo dice una y otra vez, una y otra vez. Regreso, por favor. Romanos 11. Sigo leyendo. Dice aquí el versículo 22 al final, dice: si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Versículo 23. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, se refiere a los judíos, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra la naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? El Señor los volverá a tomar y los volverá a injertar. ¿Sí me están oyendo, hermano? ¿Sí? Entonces el Señor va a tener misericordia del pueblo judío. Hermano, han pasado muchos años, cientos de años, y a través de todos esos cientos de años el pueblo de Israel ha sufrido y ha sufrido y ha sufrido. Mucho tiempo ha sufrido. ¿Sí? Hermano, mas sin embargo el Señor los va a volver a tomar y los va a volver a injertar. Amén, hermano. Es lo que va a hacer Dios. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso, porque Dios es bueno. Gloria al Señor. Pero imagínense, hermano, todo el sufrimiento del pueblo de Israel. Bueno, voy por favor al versículo 25. El subtítulo dice, ¿qué dice, hermano? La restauración de Israel. La restauración. Ya en el Antiguo Testamento, hermano, los profetas hablaban de la restauración de Israel. Hoy el apóstol Pablo vuelve a hablar en la restauración de Israel en el Nuevo Testamento. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio o este secreto, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles, hermanos, va a ser el momento cuando el Señor nos llame, cuando los muertos en Cristo resucitan y nosotros somos transformados, cuando Dios nos va a dar un cuerpo de gloria. Es un cuerpo inmortal, es un cuerpo, hermano, incorruptible. Nos dará unas vestiduras sin mancha y sin arruga. Amén. Un cuerpo, hermano, de gloria es lo que vamos a recibir. Por eso está hablando aquí, dice aquí la palabra de Dios, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. En el momento que la iglesia es levantada, porque es el acontecimiento, es el primer acontecimiento mundial que va a suceder. Ese acontecimiento, hermano, cuando la iglesia se levante, van a salir, hermano, cristianos de todas las naciones. Será un caos ese momento. Hermano, la gente va a hablar y va a decir muchas cosas de ese acontecimiento. Que si vinieron los marcianos, que si se los llevaron, que si esto, que si aquello. Hermano, pero va a desaparecer mucha gente. Todos aquellos, hermano, que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo y que tenemos la esperanza de que Cristo viene por nosotros. El que mantiene esa esperanza, hermano, es el que va a recibir, hermano, esa bendición. Así que ese acontecimiento viene. El Señor nos llama. Los muertos se levantan primero y luego nosotros, hermano, somos sacados también. Cuando, hermano, la iglesia desaparezca, en ese momento, hermano, empieza un caos sobre el mundo. Un caos terrible. La palabra de Dios nos habla, hermano, de los caballos del Apocalipsis, de las copas, hermano, y de las trompetas. Y todos ellos son juicios. Comienza, hermano, esa carrera, hermano, de un caballo blanco que aparece en Apocalipsis, hermano, que representa al anticristo.
Hermano, habrá unos problemas, hermano, globales, unos problemas fuertes, que ya, hermano, se habla de una agenda de 2030, hermano, donde se está hablando de un mundo que van a ayudar a los pobres, que van a tratar de sacar todo adelante, que van a cuidar la naturaleza, no sé cuántos, son 17 puntos. No los conozco perfectamente bien porque no los he estudiado. Son 17 puntos, hermano, que se habla. Hermano, entonces se van a enfocar, hermano, las Naciones Unidas en esa agenda, hermano, pero se está hablando de una forma global. Esto quiere decir, hermano, que ya se está preparando un gobierno mundial. Un gobierno que va a gobernar el mundo entero. Ya no va a estar, hermano, gobernado por naciones. Cada nación va a tener su propio gobierno. No, va a haber un gobierno global. Y, hermano, ahí comienza. El anticristo aparece en la escena en el caballo blanco. Ahí está. Y después viene, hermano, el caballo negro, el caballo amarillo, hermano, de guerra, de muerte, etcétera, hermano, y empieza, hermano, va a haber mejor guerra, va a venir mejor pestes, va a venir los juicios de Dios, hermano, y empiezan los problemas. El anticristo va a resolver, hermano, no los problemas, porque van a ser enigmas, dice el libro de Daniel. Él resolverá los enigmas, hermano, que se van a presentar en el mundo. Y la gente lo va a aplaudir, y la gente lo va a admirar, y la gente lo va a seguir. Hermano, ahí, hermano, este hombre, conforme a lo que dice el libro de Daniel, dice Daniel que, hermano, este hombre no hará caso al amor de las mujeres. Se piensa que es homosexual. Ahí, hermano, va a aparecer. Por eso estamos viendo todos estos cambios también de género, ¿verdad? Diversidad de género y que esto y que aquello y no sé cuántas cosas están hablándose. Y que ahora las mamás visten a los niños con su vestidito, y a las niñas que quieren ser hombres las visten con sus pantalones. Hermano, todo es un caos. La cabecita de los niños, hermano, está revuelta. Así. Es una madeja. Los niños no saben ni cómo se llaman, de dónde van, ni a dónde están dirigidos. Bueno, el mundo está mal. Hermano, empieza, y hermano, a la mitad, hermano, porque quiero decirle también que el anticristo, hermano, es de descendencia judía. Hermano, ahora todos son de descendencia judía. Putin es de descendencia judía. El presidente de Ucrania es de descendencia judía. Ahora ya todos son judíos. Bueno, pues él también va a ser judío de descendencia judía. Hermano, y en esos 3 años y medio, el pueblo de Israel, hermano, levantará su templo, presentará sus ofrendas. Y cuando venga el anticristo, ellos, los judíos, lo van a recibir y lo van a meter al templo, porque van a creer que él es el Mesías prometido. Lo recibirán y lo sentarán ahí. Pero el anticristo será una imagen muy grande. Y a esa imagen, hermano, el falso profeta le infundirá vida. Y usted sabe que los judíos no van a aceptar, hermano, la idolatría. Hermano, pero el anticristo entrará con toda y su idolatría. Mateo lo llama a esto la abominación desoladora. A los 3 años y medio entra la abominación desoladora al templo que han levantado los judíos. Y después, hermano, los judíos, como se dan cuenta, hermano, que eso es una mentira, el anticristo va a perseguir a los judíos. Y los judíos, hermano, se van a esconder, huirán y volverán de nuevo a ser perseguidos. Bueno, eso ahí lo voy a dejar, para que usted se dé cuenta, hermano, todo lo que viene a este mundo. Hermano, el acontecimiento principal es el arrebatamiento de la iglesia. Es el acontecimiento. ¿Se acuerda, hermano, cuando estaba Noé, hermano, que venía el diluvio? Dios, hermano, preparó, hermano, hizo que Noé preparara un arca. Y Noé y su familia entraron en el arca, 8 personas, y metieron animalitos, hermano, 7 de cada especie, ¿sí? Y vino el diluvio. Pero Dios guardó a Noé y su familia. Hermano, vemos a Sodoma y Gomorra. Hermano, ya ellos habían cometido, hermano, pecado, hermano, homosexualismo, lesbianismo. Eran los sodomitas. Y Dios había resuelto destruir Sodoma y Gomorra, porque eran ciudades malditas. Pero Dios, hermano, en su misericordia, rescató a Lot, que afligía su alma cada día al ver los hechos inicuos que practicaban los habitantes de Sodoma y Gomorra. Y Dios decidió guardar, hermano, a Lot, sacar a sus hijas y sacar a su esposa. No destruyó la ciudad hasta que sacó a Lot. ¿Sí o no? Cuando Lot, hermano, iba en camino, apenas iban en camino, cuando vino, hermano, aquella lluvia de fuego, hermano, con azufre sobre aquellas ciudades. Dios, hermano, los guardó.
De la misma manera, Dios en su misericordia, Dios en su amor, sacará primero su iglesia de la tierra. Hermano, el arrebatamiento de la iglesia no va a ser a la mitad de la tribulación ni al final de la tribulación. El arrebatamiento de la iglesia es el primer acontecimiento que sucederá en esta tierra. Ese dará inicio, hermano, a todo lo que va a venir. Mientras esos 7 años de gran tribulación, la cual nunca ha habido en esta tierra, hermano, es una tribulación, hermano, para el mundo entero. Mientras aquellos que creyeron, mientras aquellos que fueron obedientes, mientras aquellos que no traicionaron a Jesucristo y que le fueron leales a Jesús, estaremos en el reino de los cielos, alabando el nombre del Señor, celebrando las bodas del Cordero, esperando un nombre nuevo. Gloria sea el nombre del Señor. Hermano, aquí se quedarán los demás. Mucha iglesia se va a quedar, porque Apocalipsis 20 lo está hablando, que muchos, hermanos, alcanzarán su salvación a cambio de su vida. Aparecerá la guillotina, van a ser muchos decapitados, a muchos, hermanos, se les va a cortar la cabeza. ¿Sí me están oyendo, hermano? Hermano, pero eso ya no serán parte igual que de la iglesia. Ya no van a ser, hermano, como la iglesia. Nosotros tenemos un privilegio mejor que los que van a salir de la gran tribulación. La iglesia es la iglesia. La iglesia es la que fue fiel al Señor en esta tierra. La iglesia es la que perseveró, hermano, en obediencia delante de la presencia del Señor. La iglesia es la que ha sufrido y ha peleado la buena batalla. Hermano, no los ancochados, no los tibios, no los mediocres, sino los esforzados y valientes. Los que aman la obra de Dios, los que perseveran en la obra del Señor, los que están buscando a Dios en oración y en ayuno, los que se esfuerzan por estar en la iglesia buscando al Señor, los que andan predicando la palabra de Dios, los que le predican, hermano, a sus familiares que son inconversos, los que se preocupan por la salvación de sus familiares. Hermano, esos son los que se van a ir. Los tibios se quedan. Por cuanto no eres frío ni caliente, y te vas a quedar porque eres tibio, yo te vomito de mi boca. Hermano, entendamos, hermano, en este momento la iglesia está viviendo un caos. Muchos cristianos han perdido la visión. Muchos cristianos no tienen temor de Dios y cometen pecado, hermano, tan fácil, hermano, cometer el pecado, limpiarse la boca y dicen, no pasó nada. Sí pasa, hermanos, sí está pasando, sí va a pasar. Si muchos piensan que no va a pasar nada, hermano, va a pasar. Y a muchos les está pasando. Por eso, qué importante, mis amados hermanos, que nosotros seamos perseverantes en las cosas de Dios. Aquí está la palabra de Dios. La palabra de Dios no nos puede engañar. Esta es la palabra del Señor. Si al pueblo de Israel, hermano, ha sufrido, hermano, y fíjese, hermano, han pasado 2000 años. Han pasado 2000 años. En el año 33, hermano, crucificaron al Señor. En el año 70 sufrieron, hermano, la destrucción de su ciudad. En el año 132 sufrieron, hermano, el que los sacaron de su tierra y los llevaron, hermano, a todas las naciones. Y esos fueron los romanos. Se dice que se llevaban por miles, hermano, de judíos para que ya no se volvieran a juntar y se volvieran a rebelar en contra de Roma. Por eso los sacaron. Se los llevaron, hermano, y los vendieron, hermano, en los mercados, hermano, de los países donde se llevaba a cabo la esclavitud. Porque en ese tiempo había mucha esclavitud. Y vendían a las mujeres, y vendían a los hombres, y vendían a los niños, y vendían a las niñas. Y solamente un pequeño remanente se quedó en la ciudad de Jerusalén. Así como cuando vino Nabucodonosor y que destruyó la ciudad, hermano, y que se quedaron los pobres, hermano, en la ciudad de Jerusalén. Lo mismo sucedió también, hermano, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, el Señor es severo. Créanme, de verdad, créanme, hermano. Hermano, que Dios, hermano, no actúa, hermano, arrebatadamente. Porque Dios es paciente, porque Dios quiere que la gente se arrepienta. Hace unos días hablábamos, hermano, de la dicha del perdón. Que Dios sí perdona nuestros pecados, que Dios sí perdona nuestras faltas. Cuando nosotros las confesamos, cuando nosotros llegamos a arrepentirnos, Dios tiene misericordia de nosotros. Pero hay muchos que cometen el pecado y no se arrepienten. Hay muchos que cometen el pecado y persisten en el pecado. Siguen su misma vida, como dicen, no pasa nada. Se limpian la boca, siguen viviendo su vida como nada, hermano. Si tú estás escuchando la palabra de Dios, si tú estás oyendo la palabra de Dios y no obedeces la palabra de Dios, tendrás que pagar las consecuencias. Sigo leyendo. Él dice aquí, me quedan 10 minutos. Dice, endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Verso 26. Y luego
¿Qué sucederá cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, cuando hayamos sido arrebatados? Dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Es una promesa que Dios le está dando al pueblo de Israel. Dios les va a quitar, hermanos, su pecado. Les va a perdonar sus pecados. Bendito sea el Señor. Versículo 28. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a elección, siguen siendo amados por causa de sus padres o de los padres. Dice, en cuanto a elección, son amados por causa de los padres. Abraham, Isaac, Jacob, que fueron fieles a Dios, que amaron a Dios, que le sirvieron a Dios. Bueno, pero después, hermano, los demás empezaron a desobedecer. Cuando Jacob se murió, hermano, el pueblo de Israel se quedó en Egipto 400 años. Y después de 400 años salieron de ahí, y toda esa generación que salió de allí, hermano, fueron rebeldes todo el tiempo. Apenas los acababa de sacar Moisés, hermano, el Señor por mano de Moisés los acaba de sacar de Egipto. ¿Y qué habían hecho? ¿Qué edificaron? El becerro de oro. El becerro de oro. Y Dios se molestó con ellos y le dijo a Moisés, mi presencia no va contigo. Va mi ángel delante de ti para que conquistes, pero yo no voy a estar contigo, porque no vaya a ser que ellos van a desobedecerme y los voy a aniquilar. ¿Sí se acuerda eso, no? Lo veíamos en la ley. Bueno, hermano, aquí el Señor dice, son amados por causa de los padres. Versículo 29. Porque irrevocables, la palabra irrevocable es anular o cancelar alguna cosa. Y dice aquí, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Cuando Dios nos da, cuando Dios nos llama, no nos quita nada. ¿Sí me está oyendo? Dios nos está dando la salvación. El Señor no nos quita la salvación. Él nunca nos quita la salvación. El Señor no nos quita los dones, los regalos que nos da. No nos los quita Dios. ¿Sí me oyen, amados hermanos? Pero nosotros somos los que los rechazamos. Nosotros, hermanos, somos los que rechazamos la salvación. Nosotros somos los que rechazamos los dones que Dios nos da. Somos nosotros, no es Dios. Por eso dice aquí, irrevocables, irrevocables, hermano. No son cancelables los dones, ni son cancelables tampoco el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo eras desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de los judíos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen, así como Dios nos perdonó a nosotros, entonces Dios los va a perdonar también a ellos. Amén, hermano. O sea, Dios es justo. Dios es justo, hermano. El pueblo de Israel fue desobediente, Dios lo castiga. Nosotros vivíamos en el mundo y éramos desobedientes, vivíamos en castigo. Pero ellos desobedecieron, Dios se vuelve con nosotros, nos perdona, nos levanta, nos toma y nos hace su iglesia, nos hace sus hijos. Ahora el Señor va a tomar de nuevo al pueblo de Israel, hermano, lo va a levantar y lo va a retomar de nuevo. Entonces, bueno, hermano, la misericordia de Dios es grande, el amor de Dios es grande. Lo malo somos nosotros. El versículo 31 sigue diciendo, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos, gentiles y judíos, en desobediencia, para tener misericordia de todos. A todos, hermanos, los metió y les enseñó. Tanto judíos eran desobedientes, como, hermanos, gentiles eran desobedientes. A todos los hermanos los puso y dijo, miren, todos son desobedientes, no hay uno que sea bueno. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Sigue diciendo, verso 33. Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. O sea, que Dios es sabio. Hermano, Dios es maravilloso. Hermano, ¿quién puede escudriñar la mente de Dios? Por eso dice, se queda asombrado el apóstol. Hermano, él está escribiendo. Y al escribir todo esto, llega a una conclusión. Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Dios sabio, y Dios tiene ciencia, conocimiento exacto de las cosas.
¿Se podrá equivocar Dios? ¿Habrá errores en Dios? No, mis amados hermanos, Dios es perfecto. Dios es perfecto. Dice, cuán insondables. La palabra insondable quiere decir que no se puede penetrar, que no se puede conocer. Dice, cuán insondables son sus juicios. No los podemos entender. Los juicios de Dios, hermano, son insondables. No podemos penetrar y decir, por eso Dios hizo esto. No, Dios, hermano, todo lo tiene guardado Dios. Dios es el único sabio. Dios es el único que tiene ciencia, como dice aquí la palabra de Dios. Por eso dice aquí, cuán insondables son sus juicios. Él actúa, hermano, con justicia. Y luego dice, e inescrutables sus caminos. La palabra inescrutable quiere decir que no se puede investigar. En otras palabras, hermano, nosotros no podemos conocer todo lo que hace Dios. Por eso los profetas dicen que el Señor hace una extraña obra. Los profetas dicen, hermano, que los caminos del Señor no son los caminos nuestros, no son los caminos del Señor, ni nuestros pensamientos son los pensamientos de Dios. Los caminos de Dios y los pensamientos de Dios son altos, son sublimes, hermano. Nosotros no podemos conocerlos. Por eso dice, insondables sus juicios e inescrutables sus caminos. Verso 34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Usted conoce la mente del Señor? Yo no. ¿O quién fue su consejero? ¿Usted le aconseja a Dios? Como Job, ¿se acuerda que Job le aconsejaba a Dios? Yo quiero un árbitro, quiero llegar hasta el trono de Dios y voy a ponerme ahí y quiero un árbitro a ti entre Dios y yo. ¿Quién era Job, hermano? Nadie. Un hombrecito, hermano, polvo, hermano, que estaba de paso sobre esta tierra y creía, hermano, se quería poner a la altura de Dios. Jamás, nadie. ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Dice aquí el verso 35. Porque de él, de Dios, y por él, y para él, son todas las cosas. Repito, porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Este es Dios, este es Dios, hermano, este es Dios. El Señor es el que sabe lo que hace, cómo lo hace y por qué lo hace. Nosotros no somos nada. Unos piojitos que estamos ahí brincando en la cabecita por ahí. De verdad no somos nada. Por eso el Señor, hermano, avergonzó a Nabucodonosor. Lo avergonzó. Hermano, lo metió 7 años, hermano, 7 tiempos con el asno montés. Comió hierba, cayó la lluvia sobre 7 años sobre él, le crecieron las uñas y el cabello. Y al final tuvo que reconocer que Dios es el Señor. ¿Entiende, hermano? Nosotros no somos nada. Hay que humillarnos. Hay que pedirle a Dios misericordia. ¿Sí me entiende? Hermano, los científicos, hermano, todos aquellos que estudian, y Dios les da un poquito, hermano, de inteligencia nada más, porque su masa gris no está desarrollado toda, y les da poquito nada más ahí, y con eso se vuelven locos, hermano, y les dan premios Nobel y les hacen no sé cuántas cosas. Dios es Dios, Dios está sobre todas esas cosas. ¿Qué nos pide Dios, hermano? Que seamos mansos y humildes de corazón. Es lo que quiere el Señor. Hay que ser tranquilos, mansitos, calladitos. Caminar, hermanos, siempre con mucho temor delante de Dios. Amar a nuestro prójimo, respetarnos los unos a los otros. Porque eso es lo que quiere el Señor. Aquí nos vamos a quedar. Hermano, por eso Dios se volvió a los gentiles. Por eso los gentiles están dentro de la gracia. El domingo hablamos de lo que es la gracia. Todo lo que nos da la palabra de Dios. Póngase de pie y vamos a darle gracias a Dios. Dios bendiga a mis hermanos de internet, el Señor los bendiga, y esperamos que nos estén entendiendo también y que esto sea de bendición también para ellos. Dios los bendiga a todos y que Dios nos ayude a todos. Cierren sus ojitos y vamos a darle las gracias al Señor por esta hermosa noche. Padre, yo bendigo tu nombre y te doy las gracias, Señor, por todas tus misericordias y todas las cosas, Señor, que tú nos has dado. Yo te pido, Señor, en este momento que tú extiendas tu mano, Señor, sobre toda tu iglesia que está esparcida alrededor del mundo.
Te ruego que nos ayudes, bendito Dios, a ser hombres y mujeres temerosas de ti, Padre. Que no se aparte de nosotros, Señor, el temor hacia ti, Padre. Que seamos hombres y mujeres temerosos, Señor. Que caminemos con temor y temblor sobre esta tierra, Padre. Guárdanos, Dios mío, Señor, del mal. No permitas que cometamos cosas malas. Guarda nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, nuestro pensamiento, nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, a escapar de esta generación perversa y maligna que estamos viviendo. Señor, ciertamente nos ha tocado, Señor, vivir en un momento difícil, Padre. Pero no estamos solos, Señor. Tú estás con nosotros. Te rogamos, Señor, que nos des tu bendición, que nos des la fuerza, el ánimo y la fortaleza para seguir adelante. Ayúdanos, Señor, a ser perseverantes. Ayúdanos a ser constantes en las cosas tuyas. Te pido, Padre, que pongas espíritu de oración en toda esta congregación. Pon espíritu de oración en toda tu iglesia que está esparcida alrededor del mundo, Padre. Bendice a todos, ayúdanos, Señor. No permitas, Padre, que decaigamos o que menguemos, Señor, porque estamos conscientes, Señor, que habrá juicios, Señor, juicios terribles sobre esta tierra, Padre. Te pido misericordia y te pido de tu ayuda, Señor. Bendice tu iglesia, Señor, y manifiesta tu amor, Padre. Te damos gracias, Señor. Gracias porque hasta el día de hoy, Señor, nos das de tu misericordia. Nos das la oportunidad de ponernos a cuentas contigo, Señor. Nos das, Padre, esta oportunidad, Señor, de recapacitar, Señor, de volvernos a ti, Señor. Toca el corazón de aquel bendito Dios que esté caminando fuera de tu camino, Señor, que venga a tu camino nuevamente, Señor. Ayúdanos a vivir en santidad para ti, Señor. Ayúdanos a hacer luz en medio de tinieblas, Señor. A predicar tu palabra, Señor, como dice, que demos libertad al cautivo, Señor. Que le enseñemos la luz de Cristo, bendito Dios, a aquel que lo necesite, Señor. Que seamos lumbreras, Padre, encima de la mesa y no por debajo, Señor. Anunciando al Dios de poder, al Dios de gracia, al Dios de misericordia, al Dios que sigue haciendo milagros, prodigios, maravillas, el que permanece para siempre, Padre. Gracias te damos, Señor. Bendice la ofrenda que ha de ser recogida. Bendícela y multiplícala en manos de tus siervos, Señor. Bendice al dador alegre, Señor. A nuestros hermanos que están también en la transmisión, bendíceles, Padre, que esta palabra, Señor, quede atesorada en nuestros corazones. Que la pongamos por obra, Señor, que la vivamos día a día, para que tu nombre sea alabado y glorificado en nuestras vidas, Dios. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te doy gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Ponte de pie, hermano, en esta hora. Vamos a entonar un último canto. Con este canto nuestros hermanos recogen la ofrenda y síguete gozando en la presencia de Dios. Amén. Exalta el nombre de nuestro Dios. Tenemos un trabajo que hacer, exaltar el nombre de Dios. Amén. Jesucristo, has venido.
Gloria sea al Señor. ¿Cuántos se gozan en la presencia de Dios? Pues una vez más, gracias a nuestros hermanos que nos acompañan a través de la transmisión. Que Dios te bendiga. Recuerda que Cristo te ama. Se nos recuerda y se nos hace la invitación a toda la iglesia que el día sábado es sábado de oración otra vez, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Recuerda por favor apartar tu hora, tu tiempo, hay que dárselo a Dios también. Si tú no puedes venir, estar físicamente aquí en la iglesia, dale también el tiempo de oración el sábado. Acompáñanos, la oración tiene poder. Tenemos una herramienta que es a través de la oración, platicar con Dios, poniendo nuestras ansiedades también sobre Él, y Él cuida de nosotros, amén. Vamos a hacer una oración en esta hora para ser despedidos. No sin antes, recuerden por favor compartir esa transmisión también, que no sabemos a quién Dios puede tocar a través de esa transmisión también, amén. Que esa transmisión, esa palabra llegue a las almas que lo necesitan, que el tiempo se está cortando, pero también dice la palabra que cuando ese tiempo llegue, todas las personas habrán conocido del mensaje de Dios, amén. Entonces compartamos el mensaje de Dios para que las personas escuchen del Dios de amor, Dios de misericordia, de Dios de justicia también, amén. Cierra tus ojos ahí, levanta tus manos si quieres hacerlo. Vamos a ponernos en las manos de Dios, a agradecerle a Dios que estamos con bien, que lo conocemos, que estamos en Él. Bendito Dios y Padre, una vez más te damos gracias. Una vez más te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Una vez más, gracias, Señor, por ese amor que mostraste por nosotros, Señor, en esa cruz del Calvario a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Una vez más, gracias, Señor, porque tú nos guardas, Señor, nos proteges en el hueco de tu mano santa, Señor. Una vez más, gracias, Señor, por la esperanza que tenemos, bendito Dios, que hemos de ser guardados de esa tribulación, Señor, que tenemos que perseverar en ti, Señor. Una vez más, gracias, bendito Dios, porque no nos dejaste huérfanos, Señor, sino nos diste el Espíritu Santo, ese consolador que nos ayuda a permanecer fieles a ti, Señor, porque nuestras fuerzas, Señor, no seríamos, Padre, capaces, Señor, en nuestra dependencia, en nuestra fuerza, Señor, no podríamos hacerlo, Señor, pero tenemos tu ayuda, tu guianza, Señor. Tenemos tu Espíritu Santo que nos fortalece, Señor. Tenemos tu Espíritu Santo que nos enseña, Padre, toda verdad, Señor. Tenemos tu Espíritu Santo, Padre, que nos instruye a través de tu palabra, Señor. Tenemos esta herramienta de la oración, de platicar contigo, Señor, para acercarnos a ti confiadamente, Señor, y hallar gracia delante de ti, Señor, y encontrar el oportuno socorro. Padre, te damos gracias, bendito Dios, por cada hermano, cada hermana, bendito Dios, que está en este lugar. Aquel hermano, aquella hermana, Padre, que escucha esta transmisión también, Señor. Gracias por sus vidas, Padre amado. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, que guardes nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo irreprensible para ti, bendito Dios, para que el día que tú nos llames a tu presencia, Padre, en un mismo espíritu podamos oír esa voz, bendito Dios, esa voz audible, Padre, y ser arrebatados para recibir a nuestro Señor en el aire, bendito Dios, y estar contigo por toda la eternidad, Señor. Afianza a mi hermano, a mi hermana, bendito Dios. Afiánzanos, bendito Dios, para no desmayar, Señor. Que si vienen las pruebas, las dificultades, bendito Dios, estemos firmes en esa roca inconmovible que es nuestro Señor Jesucristo, Padre. Que estemos firmes, afianzados en ti, con aceite en nuestras lámparas, Señor, con la unción de tu Espíritu Santo, bendito Dios. Gracias te damos, bendito Dios. Llévanos con bendición a nuestros hogares, Señor. Guárdanos, bendito Dios, de cualquier accidente, Señor, del ladrón, del malhechor, bendito Dios. Bendice nuestras casas, nuestros hogares, a nuestras familias, al papá, mamá, al hijo, bendito Dios, desde el más grande hasta el más pequeño, bendito Dios. Que corra tu bendición sobre nosotros, bendito Dios, y sea tu nombre bendito y alabado, glorificado por siempre y para siempre, bendito Dios. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te damos gracias. Amén y amén. Hermano, que Dios te bendiga. Recuerda que Cristo te ama.